Buenas, bienvenidos. En la siguiente presentación vamos a estar dándole desarrollo a lo que viene siendo el tercer módulo de planificación de proyectos, el cual tenemos por conocimiento que viene siendo la parte de riesgo y control en los proyectos de software, ¿no? En la misma también vamos a darle desarrollo, ¿no? Para lograr entender cómo una planificación estratégica nos brinda una delgada línea, ¿no? Entre lo que viene siendo el éxito completo de una planificación o de un proyecto, un desarrollo, o cómo la ausencia de la misma también nos puede generar el fracaso del proyecto. En la ingeniería del software, un riesgo se concibe como un evento o condicionamiento incierto de carácter futuro. En caso de materializarse, se genera un impacto adverso directo sobre las líneas base fundamentales del alcance, el cronograma, los costos o la calidad del producto final, como podemos observar en la lámina. La severidad o la exposición a riesgo se modela a través de una ecuación fundamental que es S igual a P por I. Aquí la probabilidad representa la tasa de ocurrencia de amenaza mediante un rango de 0 a 1 en forma porcentual. Por otro lado, el impacto cuantifica la magnitud de la pérdida, el daño técnico o la penalización financiera que el proyecto sufriría a la hora de hacerse, multiplicando ambos factores obtenidos en un valor cuantitativo que nos identifica con urgencia el riesgo real y nos permite priorizar la afección general de la misma manera, de la misma manera objetiva. Disculpen. Si no gestiona esta variable en tiempo real, el riesgo escala de manera incomprendible, comprometiéndose directa o indirectamente el éxito integral del desarrollo del proyecto. Debido a que el software es un activo intangible y lógicamente denso, las amenazas que enfrentan son sumamente particulares. Estas las podemos clasificar en 5 grandes categorías taxonómicas para su estudio correcto. En primer lugar, tenemos los riesgos técnicos y de diseño. Estos involucran los fallos en la estructura elegida, la acumulación de deuda técnica, también la aparición de bugs en la producción y también la adopción de tecnología obsoleta o tecnología inestable que dificultan la escalabilidad del sistema. En segundo lugar, tenemos los riesgos de requisitos, que surgen por la ambigüedad, la mala comunicación con el cliente o por el fenómeno scope creep, que es la modificación descontrolada y persistente del alcance inicial, así generando retrabajo crónico. Finalmente, la taxonomía agrupa los riesgos de gestión asociados a una deficiente estimación de tiempo y presupuesto, los riesgos humanos, que son aquellos vinculados a una curva de aprendizaje prolongada de los equipos, y por último, los riesgos de negocio, que son aquellos que abarcan factores exógenos como la pérdida de presupuesto institucional o la aparición imprevisible de un competidor más fuerte. Una vez que entendamos a qué nos enfrentamos, pasamos a la fase metodológica inicial, que es donde identificamos todos los riesgos. En estas etapas conseguimos en descubrir, caracterizar y registrar sistemáticamente todas las amenazas potenciales antes de que genere el golpe en todo el proyecto. Esto no es una actividad que solo se hace una sola vez durante todo el proceso, sino que en cambio es un proceso continuo a lo largo del desarrollo. Para construir un catálogo o inventario exhaustivo, dividimos la fuerza en dos vértices. Por un lado, aplicamos las técnicas captura como la lluvia de ideas o brainstorm, que son sesiones de co-creación con arquitectos y desarrolladores para capturar diferentes vulnerabilidades durante múltiples perspectivas. Esto lo complementamos con un análisis histórico y lista de verificaciones Splits basado en las lecciones de aprendizaje del proyecto organizado de aprendizaje de los proyectos pasados. Por otro lado, para
profundizar los diferentes avances de análisis, realizamos entrevistas formales a expertos en el dominio del problema, o evaluadores al contexto estratégico como matrices FODA y modelados de las causas de efecto de los fallos mediante diagramas Isflaxon y árboles de decisión, asegurando que ninguna amenaza quede oculta. Con el catálogo de riesgo en mano, el siguiente paso crítico es la priorización analítica. No todos los riesgos merecen la misma cantidad de recursos o atención inmediata. Por ello, iniciamos la evaluación cualitativa. La herramienta principal por excelencia en esta fase es la matriz de probabilidad e impacto que ven en pantalla. Esta matriz cruza los niveles descriptivos de probabilidad y de impacto en escalas de alto, medio y bajo. Esto nos permite clasificar visualmente las amenazas en 4 niveles de prioridad claramente definidos. Los riesgos críticos, representados por una alta probabilidad y un alto impacto, exigen un plan de acción y mitigación inmediato. Los riesgos moderados y bajos requieren planes preventivos y un monitoreo periódico de control. Y por último, los riesgos despreciables, cuyo impacto es tan marginal que la organización puede optar por simplemente aceptarlos de manera pasiva, optimizando así el enfoque del esfuerzo del equipo. Para los proyectos donde la subjetividad cuantitativa no es suficiente, la ingeniería del software introduce un análisis cuantitativo inyectando un escrito de riesgo estadístico y matemático mediante la asignación de valores numéricos y económicos reales a las amenazas. El análisis destaca 2 mecanismos fundamentales. El primero es el valor monetario esperado, un cálculo que multiplica la probabilidad potencial de los riesgos del costo financiero estadístico, estimado a lo largo de todo el proceso que esto llegaría a ocurrir. Esto nos traduce que el riesgo a unidades monetarias exactas, permitiendo a la gestión estructural justificar las formas completamente racionales, las reservas económicas constituyentes del proyecto. Y el segundo son simulaciones computacionales, especialmente empleando el método Monte Carlo. Este algoritmo simula los escenarios probabilísticos de la ejecución combinada con todos los variantes de incertidumbre del proyecto. El resultado es una distribución estadística exacta que nos indica la probabilidad matemática real que cumple con las fechas de entrega y los presupuestos asignados, guiando a todas las decisiones estratégicas en base a sus valores en distintos puntos de datos. La gobernanza y la gerencia efectiva del riesgo nos exige que pasemos de la evaluación a la acción mediante la estructuración de un plan de mitigación y contingencia que contenga respuestas estándar bien definidas. Como se detalla en la línea estratégica de la lámina, disponemos de 4 respuestas principales y un proceso continuo de control. La primera opción que tenemos es evitar el riesgo. Esto implica rediseñar la estrategia o la arquitectura para erradicar por completo la probabilidad de que la amenaza ocurra, como por ejemplo descartar un framework inestable por uno consolidado. Si esto no es posible, optamos por mitigar, ejecutando acciones preventivas tempranas, como lo son la implementación de pruebas autorizadas e integración continua. Esto para reducir la probabilidad o para amortiguar el impacto. La tercera vía es transferir el riesgo, desplazando el impacto financiero u operativo hacia un tercero, ya sea contratando un módulo altamente complejo a especialistas o adquiriendo pólizas de seguro tecnológicas. Cuando la severidad es demasiado marginal o el costo de mitigar es mayor al costo de beneficio, aceptamos tomar el riesgo. Pero hay que tener atención, ya que toda esta estructura podría colapsar sin un monitoreo continuo basado en indicadores claves o triggers, que son disparadores.
Un ejemplo clásico es cuando las horas extras acumuladas del equipo superan el límite establecido. Este disparador actúa como una alerta temprana que activa de inmediato los planes de contingencia ante un inminente retraso. Por una parte, cuando nosotros hablamos de lo que viene siendo el proceso de control de proyecto, tenemos que tener claro que no solo se basa en el tema de nosotros planificar un proyecto, ¿ok? El llevar un control de nuestro proyecto, llevar un seguimiento de nuestro proyecto nos va a garantizar que podamos llegar a un final próspero, por así decirlo, que logramos cumplir la meta para la cual fue establecida previamente nuestro proyecto. La misma se divide en unos pasos que yo considero que son bastante esenciales, que nos van a permitir detectar e ir desarrollando y examinando paso a paso nuestro proyecto en desarrollo. Tenemos por el paso número 1, que es establecer los estándares. Es a través de este paso que nosotros vamos a delimitar cuáles son las bases iniciales de nuestro proyecto, qué es lo que queremos y de dónde nosotros vamos a partir. Tenemos que el mismo se puede basar en 3 ejes vitales, que vendría siendo el alcance, el tiempo y el costo esperado de nuestro proyecto. Por el paso número 2 tenemos lo que vendría siendo medir el desempeño. En esta fase nos vamos a encargar de recolectar todo lo que vienen siendo los datos reales de cómo hemos estado avanzando en el desarrollo de nuestro proyecto. Nos vamos a encargar de apoyarnos en medidas métricas y en indicadores de tipo cualitativos y cuantitativos que nos van a reflejar el estado actual de desarrollo de nuestro proyecto. Para el paso número 3 tenemos la parte de comparar y analizar. Esto va estrechamente ligado con el paso número 1. Nosotros nos vamos a encargar de comparar cuáles son los avances de nuestro proyecto, en qué se diferencia o en qué lleva correlación o qué va a la par respecto a las bases 1, a las bases previamente establecidas en el paso número 1. Esto nos va a permitir definir si nuestro proyecto está agarrando una ruta correcta o si por alguna u otra situación deberíamos llegar al paso número 4, que vendría siendo la acción correctiva. Mediante la acción correctiva, cuando nosotros detectamos desvíos de nuestro proyecto que no va en las bases principales de qué era lo que se tenía planeado y previamente estipulado, es a través de la acción correctiva que nosotros vamos a tomar las medidas pertinentes para poder corregir el camino de nuestro proyecto y así volver a tomar la idea inicial que se tenía. Con esto le podríamos dar un fin completo a nuestro proyecto. La discrepancia entre la ejecución real y las estimaciones de la línea base jamás se presentarán como hechos aislados. Desatan un verdadero efecto dominó sobre todo el ecosistema del proyecto. Para cuantificar matemáticamente estas variaciones con precisión de ingeniería, adoptamos la metodología estándar de gestión del valor ganado, conocida internacionalmente como EMB. EMB interconecta el alcance técnico y el tiempo y los costos reales mediante fórmulas de control clave. En primer lugar, evaluamos la variación del costo, calculada como el valor ganado de las tareas terminadas menos el costo real devengado. Si el resultado es mayor a 0, refleja un ahorro presupuestario. Si es menor a 0, nos alerta explícitamente sobre un sobrecosto. En segundo lugar, calculamos la variación del cronograma, restando el valor ganado menos el valor planificado del trabajo programado. Un valor negativo en esta métrica es la base científica para declarar un retraso temporal y reprogramar actividades de inmediato. Debemos ser conscientes de que en un desempeño real persistentemente negativo deteriora gravemente la confianza de los stakeholders y degrada de manera crítica la moral y productividad del equipo de ingenieros, obligando muchas veces a realizar recortes drásticos en la calidad o el alcance funcional del software. En la ingeniería del software, la evolución de los requisitos es un factor constante, natural e inevitable. Las modificaciones nacen a partir de nuevas necesidades comerciales del cliente o de descubrimientos técnicos en la arquitectura o incluso de exigencias nacidas por el propio monitoreo y control. Para impedir que el proyecto caiga en un descontrol operativo absoluto, es obligatorio implementar un sistema de control de cambio formal. Como se detalla en el flujo de nuestra lámina, este proceso inicia con una RFC, una solicitud de cambio, donde se formaliza y se registra por escrito la propuesta de modificación. Seguidamente, los líderes técnicos y los arquitectos
Ejecutan un exhaustivo análisis de impacto, dictaminando cómo alterar a este cambio los costos, los tiempos de entrega, la infraestructura tecnológica y la estabilidad sistemática del código. Esta evaluación pasa al CCB, el Comité de Control de Cambios, o al director del proyecto, para dar su deliberación de aprobación o de rechazo, balanceando rigurosamente la relación costo-beneficio. Si se aprueba, se procede a la implementación, notificando al equipo de desarrollo para mantener la sincronía técnica. Si se aprueba, el ciclo cierra con un rebaselining, que es la actualización formal de las líneas de bases originales, garantizando que las mediciones futuras de rendimiento se realicen bajo parámetros objetivos y adaptados a la nueva realidad acordada. Cuando nosotros llegamos a lo que vienen siendo los enfoques de control, tenemos la comparación entre los controles de tipo tradicional y los de tipo ágil, ¿ok? Hablamos que en la parte tradicional tenemos lo que viene siendo el enfoque también conocido como el de la cascada, ¿no? Se caracteriza por ser un modelo bastante rígido y netamente preventivo. Se realiza una planificación lineal y en un control sumamente exhaustivo al inicio del proyecto. En este esquema los cambios suelen ser de tipo costoso, son bastante difíciles de implementar en algunas ocasiones, más que todo lo que viene siendo a mitad de camino, por lo que es un enfoque ideal cuando trabajamos con proyectos de requisitos estables, predecibles y muy bien definidos. Tenemos que tener esclarecidos qué es lo que queremos con nuestro proyecto, no hay chance de divagaciones, sino qué es lo que se desea y de manera lineal vamos a llegar a finalizar el mismo. Tenemos el lado contrario que viene siendo la parte ágil, que hablamos de que viene siendo el enfoque comúnmente basado en Scrum. A diferencia del enfoque anterior, como les estaba mencionando, este es un enfoque netamente empírico e interactivo. Está enfocado en la adaptación continua. Al trabajar con sprints cortos nos permite realizar correcciones tempranas en cada una de las entregas. Posee una altísima resiliencia entre los cambios del entorno o del cliente, fomentando la colaboración constante. Es decir, si nosotros estamos desarrollando, es de este tipo, si nosotros estamos desarrollando un proyecto y a nuestro cliente no se siente por alguna u otra manera a gusto de cuáles son los rumbos o cuál es la manera en la que nuestro proyecto se está tomando o se está desarrollando, es a través de que la parte del Scrum nosotros podemos redireccionar qué es lo que nuestro cliente quiere, podemos ir modificando paso a paso el proyecto para luego llegar a un fin en común de manera de que el cliente se sienta totalmente satisfecho con lo que se le está entregando y que se están atendiendo todas y cada uno de los requerimientos, reclamos o solicitudes que él mismo va a ir planteando sobre la marcha. Es muy diferente a la metodología de la cascada, que inicialmente se trata de que si estás brindando un ideal de proyecto, si esas son tus bases, esas son las bases iniciales, son las bases legales y son las bases en las que se van a seguir tramitando a lo largo para el desarrollo del proyecto. No tiene objeción a ser cambiado, ¿ok? Mientras que por el lado contrario, como les venía explicando, si nosotros tenemos un cliente el cual no se siente del todo satisfecho con su proyecto, quiere brindar ideas, aportes o que él considera que su proyecto puede ser reversionado de alguna u otra manera, es a través de la metodología del Scrum que se le puede brindar estas estrategias especializadas a nuestro cliente para poder así lograr lo que él mismo desea. A modo de conclusión, tras haber examinado el contenido del módulo 3, podemos afirmar con total certeza que la gestión proactiva del riesgo no representa un gasto administrativo o proceso opcional, sino que constituye el pilar crítico de ingeniería que evita el fracaso sistemático y operativo en el desarrollo del software moderno. La implementación de ciclos de control estructurados y la adoptación matemática de métricas de desempeño real como la gestión del valor ganado y el establecimiento de flujos formales para el control de cambios son los mecanismos que transforman la incertidumbre en predictibilidad. Son estas herramientas las que garantizan que la entrega de los productos, garantizan la entrega de productos exitosos y estables dentro del presupuesto y del tiempo pactado, forjando a su vez equipos de desarrollo resilientes y de alto rendimiento.